Gracias y paz, hermanos. Qué bueno que estamos todos reunidos hoy, Día del Señor. Damos gracias a Dios porque podemos cantar, podemos orar, podemos leer su palabra en este día y ahora la predicación de la palabra. Estamos en el libro de Éxodo. Recuerden que estamos en una serie que se titula Nuestro Dios Libertador. Así se titula la serie que estamos viendo, el libro de Éxodo. Hoy vamos a entrar en el capítulo 18, el capítulo que nos corresponde el día de hoy. Vamos a empezar el capítulo 18, desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Después del 12 vamos a hacer una pausa en el próximo domingo y vamos a tener un tema especial de fin de año, pero ya en enero entonces volvemos nuevamente a Éxodo. Me acompañan en la lectura. Dice así: Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, oyó de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel, como el Señor había sacado a Israel de Egipto. Entonces Jetro, suegro de Moisés, tomó a Séfora, mujer de Moisés, después que éste la había enviado a su casa, y a sus 2 hijos, uno de los cuales se llamaba Gersón, pues Moisés había dicho: he sido peregrino en tierra extranjera. El nombre del otro era Eliezer, pues había dicho: el Dios de mi padre fue mi ayuda y me libró de la espada de Faraón. Y vino Jetro, suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de Moisés al desierto, donde éste acampaba junto al monte de Dios. Y mandó decir a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Salió Moisés a recibir a su suegro, se inclinó y lo besó. Se preguntaron uno a otro cómo estaban y entraron en la tienda. Moisés contó a su suegro todo lo que el Señor había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel, todas las dificultades que le habían sobrevenido en el camino y cómo los había librado el Señor. Y Jetro se alegró de todo el bien que el Señor había hecho a Israel al librarlo de la mano de los egipcios. Entonces Jetro dijo: bendito sea el Señor que los libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo del poder de los egipcios. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses. Ciertamente esto se probó cuando ellos trataron al pueblo con arrogancia. Y Jetro, suegro de Moisés, tomó un holocausto y sacrificios para Dios, y Aarón vino con todos los ancianos de Israel a comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, que cada mañana, Señor, nos las demuestras, levantándonos, Señor, abriendo nuestros ojos, respirando. Gracias, Señor, por traernos, Señor, a tu casa para escuchar, Señor, tu palabra. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo, que está en nosotros, nos guíe, Señor, a través de tu palabra, que nos dé sabiduría para poder comprender lo que tiene, Señor, preparado para nosotros el día de hoy. Que estemos prestos, Señor, para escucharla. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a ver precisamente lo que dice este salmo que vamos a leer a continuación. Es como un resumen de lo que vamos a ver en la porción de texto de Éxodo 18, del 1 al 12. Dice Salmos 77, del 14 al 15. Tú eres el Dios que hace maravillas. Has hecho conocer tu poder entre los pueblos.
con tu brazo has redimido a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Así que vamos a ver que el propósito de Dios se va a cumplir, se cumple, haciendo conocer a los pueblos su poder y sus maravillas, donde su nombre es proclamado con la noticia que su brazo fuerte ha liberado al pueblo de Israel, o sea, los hijos de Jacob y de José. Es por eso que la predicación de hoy lleva como título: Proclama todo lo que el Señor ha hecho. Proclama todo lo que el Señor ha hecho. Vamos a dividir esta porción de texto en 3 partes. La primera parte se titula El propósito de Dios se cumple. El propósito de Dios se cumple. Eso está desde el versículo 1 al versículo 4. La segunda parte cuenta todo lo que el Señor ha hecho. Cuenta todo lo que el Señor ha hecho. Eso está desde el versículo 5 hasta el versículo 8. Y la tercera parte y última, el gozo del Evangelio. El gozo del Evangelio, desde el versículo 9 hasta el versículo 12. Así que vamos a entrar a la primera parte. El propósito de Dios se cumple. Y dice el versículo 1: Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, oyó de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel, cómo el Señor había sacado a Israel de Egipto. Si recordamos un poco, los madianitas, ellos eran un pueblo idólatra, o sea que ellos adoraban a muchos dioses. Moisés, luego de huir de Egipto por matar al egipcio, huye de Egipto, llega a esta tierra, a la tierra de Madián, y se casa con la hija mayor de Jetro, quien era sacerdote en ese lugar, en Madián. Luego de eso, Moisés parte con su familia a Egipto, así que sale de Madián hacia Egipto en obediencia a Dios para librar al pueblo de Israel de la esclavitud. Dios hace todo para liberar al pueblo de Israel y con mano fuerte son sacados de Egipto. Entonces es allí cuando las buenas noticias llegan a los oídos de su suegro Jetro, que estaba en Madián. Esa noticia tuvo que haber sido esparcida por cada uno de los pueblos de una forma rápida, porque era algo sumamente extraordinario lo que acababa de pasar en Egipto. Aproximadamente más de 1 millón de personas habían salido de Egipto a pie. Más de 1 millón de personas habían salido de Egipto a pie. Si vemos Éxodo 12, del 37 al 38, podemos hacer un par de cálculos de aproximadamente cuántas personas salieron de Egipto. Dice Éxodo 12, del 37 al 38, los israelitas salieron de Ramsés hacia Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Subió también con ellos una multitud mixta, junto con ovejas y vacas, una gran cantidad de ganado. Entonces, imagínense que solo los hombres contados eran 600,000.
Suponiendo que cada uno de esos hombres estaba casado, tenía una mujer, son 600,000 más. Si sumamos son 1.200.000 personas. 600,000 más 600,000, 1.200.000. Y si a eso le agregamos que cada una de esas parejas tenía un hijo solamente, y sabemos que no era así, porque esa gente, dale con los hijos, si no miren a Jacob. Pero supongamos que cada una de esas parejas tenía un hijo, o sea, 600,000 más. ¿Cuánto va? 1.800.000 personas. Y eso es para tirar un cálculo aproximadamente. Por eso mejor colocamos que fueron más de 1.000.000 de personas aproximadamente. Ya decir 1.000.000 ya es bastante. Y salieron a pie de Egipto, de la esclavitud. Entonces imagínense toda esa gente saliendo de la esclavitud de Egipto y los pueblos alrededor. Ellos ya tenían que saber todo lo que había pasado, todo lo que Dios había hecho en Egipto. Ya los pueblos sabían. Esa noticia se regó. Yo imaginándome cómo las personas de los pueblos de alrededor, cómo le llegaban las noticias de todo lo que había pasado desde que Moisés sale de Madián hacia Egipto. Posiblemente una de las primeras noticias que llega, dice así, las personas comentando: hey, dice que acaba de llegar un loco a Egipto. Dice que Dios le dijo que va a liberar a su pueblo de la esclavitud y lo va a usar a él. Dice él que lo va a usar a él. Mira que ahora está diciendo que si no dejan ir al pueblo, vendrán plagas que azotarán a los egipcios. En verdad, está como loco. La gente, ¿no? Los pueblos alrededor comentando, las noticias llegan. Hey, parece que el Dios de Israel sí envió las plagas. Y fueron, qué pocotón. La última plaga está a otro nivel. Mató a todos los primogénitos varones de Egipto. Siguen las noticias. No me lo vas a creer. El loco está saliendo con todo Israel de Egipto. Parece que no era nada loco. El Dios de Israel venció a todos los dioses de Egipto. Hay algo extraño, la gente comentando. Parece que hay algo extraño con este pueblo. Dice que de día tienen una columna de nube y de noche una columna de fuego. Y dicen que es Dios que los está guiando. Otra noticia. Cáete. Venía el ejército egipcio con sangre en los ojos para matarlos a todos. Y estaba el pueblo acorralado frente al mar sin salida. ¿Y adivina? Dios abrió el mar y el pueblo de más de 1.000.000 de personas cruzó en seco. Y luego el ejército egipcio llegó y las aguas se regresaron y todos murieron ahogados. Mira que ahora están en el desierto, pero parece que Dios les da agua y comida. Así que todas esas noticias
todo eso que Dios había hecho con Moisés y con el pueblo de Israel, todo eso, dice el texto, que había llegado a oídos de Jetro en Madián. Madián estaba lejos y había llegado hasta Madián. Así que el propósito de Dios se estaba cumpliendo. Que su nombre fuera proclamado por toda la tierra. Eso es lo que dice Éxodo 9:16. Éxodo capítulo 9, versículo 16, dice el propósito de Dios: pero en verdad, por esta razón te he permitido permanecer, le dice Dios a Faraón, para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. Así que el propósito de Dios de proclamar su nombre por toda la tierra se estaba cumpliendo. Los pueblos sabían lo que había pasado en Egipto. Y le llega a Jetro, a un pueblo allá en el desierto que se llamaba Madián, los madianitas. Dios rescató a Israel de Egipto para que su nombre fuese proclamado en toda la tierra, y ahora su nombre está siendo proclamado a todas las naciones. Al igual que esta noticia, Jesús también nos rescató de la esclavitud del pecado, así como Dios rescató al pueblo de Israel de Egipto. Jesús nos rescató de la esclavitud del pecado y su nombre sigue siendo proclamado a todas las naciones. Y lo que estamos haciendo hoy aquí es también proclamar el nombre del Señor. Pero un día, dice la palabra, que todo ojo le verá, todos sabrán, todo ojo le verá a Cristo. Dice Apocalipsis, capítulo 1, versículo del 5 al 7, dice: y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Y dice el 7, Él viene con las nubes y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Todo ojo verá a aquel que liberó a su pueblo de la esclavitud del pecado, que somos nosotros. Todos conocerán. Así que la noticia le llegó bien a Jetro. Le llega la noticia completa a Jetro. Dice el versículo, en el 1 donde estamos, que Jetro oyó, dice, de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel, de cómo el Señor había sacado a Israel de Egipto. La noticia le llega completa. Y dice que fue Dios quien había hecho todo. Fue Dios quien hizo todo. No fue Moisés. Eso no fue la noticia que le llegó a Jetro. La noticia que le llega a Jetro es que fue Dios el que hizo todo. Ahora nosotros, que no se cuente que tú eres el autor de todo lo bueno que te pasa, sino que cuando lleguen las noticias tuyas a tus vecinos y lleguen las noticias tuyas a tus familiares, de todo lo que te ha pasado en tu vida, se cuente que Dios ha hecho todo eso por ti. Eso es lo que debemos procurar.
En vez que digan, no, mira todo lo que ha hecho Eric y todo lo que ha alcanzado Eric. No. Mira todo lo que ha hecho Dios en Eric. Mira todo lo que ha hecho Dios en ti, por ti. Eso es lo que debemos procurar con nuestras vidas. Glorificar a Dios. Cada cosa que nos pasa es gracias a Dios. Dios lo ha hecho todo. Dios es quien obra. Él es quien provee. Él es quien bendice. Aquí Moisés, queda claro en el texto, que Moisés no es el personaje principal. Nosotros no somos el personaje principal tampoco. El personaje principal de este libro y de toda la Biblia y de toda la historia es Dios. Es Dios obrando, es Dios haciendo, no nosotros. Si nos metemos en la obra, la dañamos. Así que mejor deje que Dios sea el personaje principal. Porque si te metes tú, la dañas. Ya lo hemos visto en todas las historias que hemos visto. Cada vez que el hombre se imagina algo, cree que puede hacer algo, se la daña. Versículo 2 dice, entonces Jetro, suegro de Moisés, después que escucha la noticia que le llega de los pueblos, dice, tomó a Séfora, mujer de Moisés, después que éste la había enviado a su casa. Aquí la Biblia no nos detalla el por qué Moisés había enviado a su esposa de vuelta a su casa con sus hijos. No nos dice el por qué. Pero es muy probable que, ¿recuerdan el encuentro que tuvo Moisés con el ángel de Jehová? Que el ángel de Jehová lo iba a matar, ¿sí? Y Séfora tuvo que circuncidar a su hijo. Bueno, después de ese momento, cuidado hasta el comienzo de las plagas, muy probablemente Moisés haya enviado a toda su familia de vuelta a donde su suegro por seguridad. Es muy probable, ¿sí? Decir otras cosas sería especular, pero probablemente haya sido por seguridad. Entonces dice el versículo 3, y también trajo a sus hijos, dice, uno de los cuales se llamaba Gersón, pues Moisés había dicho, he sido peregrino en la tierra extranjera. El nombre del otro era Eliezer, pues había dicho, el Dios de mi padre fue mi ayuda y me libró de la espada de Faraón. Una de las costumbres que se tenía en el Antiguo Testamento era colocar nombres que a veces indicaban circunstancias de los nacimientos de los niños, ¿sí? De lo que estaba pasando en el momento, le colocaban un nombre que significaba eso que estaba ocurriendo, o de lo que había ocurrido en la historia, y colocaban nombres de esa forma. Y recordando, Moisés había vivido 40 años, sus primeros 40 años lo vivió en Egipto, y sale huyendo, porque mata a un egipcio, sale huyendo, y llega a las tierras de Madián, y en ese lugar nace su primer hijo, que es Gersón. ¿Por qué? ¿Por qué le puso Gersón? Porque era peregrino en tierra extranjera. Esa es la historia de Moisés. Pero ni Madián, que fue donde nació el hijo, ni Egipto era su verdadero hogar, ni tampoco era el hogar del pueblo de Israel. Ellos realmente eran forasteros hasta llegar a la tierra que Dios les había prometido. Esa era su tierra. Y al segundo hijo le puso por nombre de Eliezer, por todo lo que Dios había hecho por él
y por lo que lo había librado de la espada de Faraón. Por eso le puso Eliezer. Así que con los dos nombres de los hijos de Moisés podemos resumir la historia de Moisés con esos dos nombres. Y un resumen sería: yo era un extraño en esa tierra, pero el Señor me liberó. Pero el Señor me liberó. Y esa era la historia que debía ser contada para que el Señor fuera conocido por su esposa, por sus hijos, pero también por todas las naciones. Los dos hijos de Moisés contaban la historia. Y esa es la historia que nosotros veremos que comienza a llegar a las naciones a través de su suegro, el sacerdote madianita. Porque ahora Moisés le va a contar también la historia de su propia boca. Y él va a llegar, y él va a regresar a Madián. Que al igual que Moisés, los israelitas eran extranjeros en Egipto, pero su Dios fue el libertador. El Señor los salvó de la espada de Faraón en Egipto. Era la historia de Moisés, pero era también la historia del pueblo de Israel. Ellos eran extranjeros en esa tierra y el Señor los liberó y ahora van rumbo a la tierra prometida. Al igual que el pueblo de Israel, los nombres de los hijos de Moisés cuentan nuestra historia. Somos extranjeros en esta tierra. No somos de este mundo. Eso es lo que dice la palabra, que nosotros no somos de este mundo. Somos peregrinos y vamos rumbo a la tierra que el Señor nos ha prometido. Y ahora somos libres. El Señor nos ayudó y nos libró de la esclavitud del pecado. Toda nuestra vida debe contar la historia de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Que tu vida cuente el Evangelio. Eso es lo que debemos procurar hacer. Tu vida debe contar el Evangelio. Así como Moisés y sus hijos. Bueno, nuestra vida completa debe ser una imagen del Evangelio. Segunda parte, cuenta todo lo que el Señor ha hecho. Cuenta todo lo que el Señor ha hecho. Dice el versículo 5, y vino Jetro, suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de Moisés al desierto, donde éste estaba acampando junto al monte de Dios. Dice que el pueblo de Israel estaba acampando junto al monte de Dios. Ese monte de Dios es el monte Sinaí, que también es llamado el monte Horeb. ¿Ok? Así que monte Sinaí, monte Horeb, el monte de Dios es lo mismo. ¿Ok? Así que llega Jetro y dice en el versículo 6, y mandó decir a Moisés, yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Salió Moisés a recibir a su suegro, se inclinó y lo besó. Se preguntaron uno a otro cómo estaban y entraron en la tienda. Moisés contó a su suegro todo lo que el Señor había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel. Todas las dificultades también se las contó. Dice, todas las dificultades que les habían sobrevenido en el camino y cómo los había librado el Señor. En estos versículos podemos ver que Moisés se llevaba bien con su suegro. ¿Sí? Se llevaba bien con su suegro Jetro. No dice nada de la suegra. No sabemos por qué. Pero bueno, no habla de la suegra. Habla del suegro. Así que nos quedamos con que se llevaba bien con su suegro Jetro.
Pero vemos a Moisés que honra a su suegro con un gran recibimiento. Miren todo lo que hizo Moisés. Vamos a ver punto por punto ese recibimiento que preparaba luego lo que iba a pasar, porque Moisés le iba a contar todo lo que el Señor había hecho por él y por el pueblo. Pero antes de eso, Moisés le da un recibimiento a Jetro. Miren lo que hace Moisés. Moisés sale a recibirlo. Eso es lo primero. O sea, le da la bienvenida, ¿sí? Sale a recibirlo. Se inclina, o sea, le da honra. Luego dice que lo besa, o sea, lo saluda, ¿sí? Ese era el saludo en ese tiempo. Luego dice que le pregunta cómo estaba, ¿sí? Le preguntó cómo estaba. Después, entre los dos se preguntan cómo estaba. Y luego dice, y lo hace pasar a su casa, a la tienda. Lo hizo pasar a su casa. ¿Cuántos suegros y suegras no quisieran tener un yerno o una nuera así, con ese recibimiento? ¡Wow! Honremos a los padres de nuestro cónyuge. Honremos a los padres de nuestro cónyuge. Al hacer eso, nuestras parejas estarían obedeciendo al mandamiento del Señor de honrar a padre y a madre. Así que nosotros, como sus esposos, como esposas, ayudémosles a obedecer ese mandamiento de honrar a padre y a madre. Nosotros también honrando a nuestros suegros. Esto no significa que haremos todo lo que nuestros suegros nos digan, ya que somos una familia, sino que siempre debemos dar un buen trato. Siempre debemos dar un buen trato y escuchar sus consejos. Escuchar. De esa forma los honramos, dándole un buen trato, un buen recibimiento y escuchando sus consejos. De una u otra forma, ese recibimiento de Moisés dio cabida a que para Jetro fuera más fácil escuchar el testimonio de Moisés. Debemos ser amables en el trato con los demás. Amables. Es más, uno de los frutos del Espíritu Santo es ser amables. Cuando dice que debemos tener mansedumbre, eso significa ser amables, afables. Mas los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Debemos tener mansedumbre, ser amables. Miren cómo lo dice Colosenses capítulo 3, versículo 12, en la nueva versión internacional. Voy a usar esta nueva versión internacional, porque en vez de decir mansedumbre, dice amabilidad o amable, ¿ok? Solo para un mejor entendimiento. Dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. De eso debemos revestirnos. Amabilidad, ser amables. Filipenses 4:5, también nueva versión internacional. Filipenses 4:5. Que su amabilidad sea evidente a todos, dice la palabra. Que su amabilidad sea evidente, que se vea. No, que a mí me cuesta ser amable. No, aquí no es si te cuesta o no te cuesta ser amable. No. Que su amabilidad sea evidente a todos.
Y luego dice, el Señor está cerca. El Señor está cerca. Sea amable. Si has conocido a Dios, debes tener un espíritu amable, de mansedumbre, para contar a otros todo lo que el Señor ha hecho. Dice que Moisés le contó todo, absolutamente todo, lo que el Señor había hecho a su suegro Jetro. No vemos a Moisés diciéndole a su suegro Jetro, no, mira Jetro, mira que qué divertido es seguir a Dios. Todas las tardes jugamos, hacemos varias actividades para todas las edades, para que todos se sientan bien. Siempre hacemos actividades, Jetro, mira, qué divertido. De la misma forma, necesitamos contar todo lo que el Señor ha hecho y no estar, dice, mira, te invito a la iglesia para que veas qué bonito canta el coro. No, mira que los domingos, después del culto, birriamos fútbol para que vengas. Ah, no, mira que aquí en la iglesia sí somos chéveres, somos bien divertidos. Mira que celebramos todas las actividades del año, todas las actividades. Día de la Madre, Día del Padre y Día del Niño, todos los días. Día de los Muertos, Halloween, lo que quieras, te lo celebramos, para que te sientas bien. Entonces ven a la iglesia, acompáñanos. Pero es que ese no es el mensaje. Lo que debemos decir es todo lo que el Señor ha hecho. Todo lo que Dios ha hecho. El Evangelio. No lo bonito. Miren lo que dice 1 de Pedro 2.9. 1 de Pedro 2.9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que, ¿para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos liberó. Así como se estaba proclamando que Dios había liberado al pueblo de Israel de Egipto, de la misma forma nosotros debemos proclamar las virtudes de aquel que nos liberó, que nos pasó de las tinieblas a su luz admirable. Y no tratar de decir cosas que no tienen nada que ver con el tema para atraer a otros. No. Si vas a hacer eso, mejor no lo hagas. Cuenta todo lo que el Señor ha hecho. Cuenta el Evangelio, predica el Evangelio. Otra cosa de la cual debemos cuidarnos, fíjense que Moisés le contó también a Jetro todas las dificultades que les habían sobrevenido en el camino y cómo los había librado el Señor. Moisés no intentó ocultar las dificultades, él las contó todas. Todas las dificultades también se las contó a Jetro. La vida del creyente está llena también de dificultades. No es como dicen que al creer tus problemas se van y vivirás una vida de prosperidad y en victoria. No. Vas a vivir también dificultades hasta que te mueras. Vas a vivir dificultades. Así que cuidémonos de querer dejar bien a Dios. Mejor yo no cuento eso que me pasó porque es que eso como que no suma punto. Eso no da rating, no le da rating a Dios.
Así que mejor no lo digo. ¿Por qué? Cuenta todo lo que el Señor ha hecho. Hasta las dificultades, el Señor también te las mandó. Moisés contó cuán duro fue el camino y cómo Dios los había librado. Dios no necesita que al contar todo lo que Él ha hecho, comencemos a inventar, comencemos a mentir, comencemos a contar fábulas. Cuenta todo lo que el Señor ha hecho. Eso incluye las dificultades también. Todo. Entrando a la última parte, el gozo del Evangelio. El gozo del Evangelio. Mira lo que dice el versículo 9. Y la reacción de Jetro. Recuerden, Moisés le cuenta todo a Jetro. Cómo los libró, pero también le cuenta las dificultades. Y miren la reacción de Jetro. Versículo 9. Y Jetro se alegró de todo el bien que el Señor había hecho a Israel, al librarlo de la mano de los egipcios. Dice que cuando Jetro entonces escuchó todo eso, se alegró. Un hijo de Dios no puede evitar la alegría de saber que Dios está haciendo su obra en la vida de los hermanos. Un hijo de Dios se alegra cuando Dios está obrando en la vida de los demás. Miren lo que dice Salmo 126, versículo 3. Salmos capítulo 126, versículo 3 dice: grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estamos alegres. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estamos alegres. Reconocer todo lo que Dios ha hecho y lo que hará en nuestras vidas y lo que ha hecho en la vida de los demás, eso debe ser motivo de gozo. Debe ser motivo de gozo. Sigue diciendo el versículo 10. Entonces, después que Jetro se alegró, dice, entonces Jetro dijo: bendito sea el Señor que los libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo del poder de los egipcios. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses. Ciertamente esto se probó cuando ellos trataron al pueblo con arrogancia. Y Jetro, suegro de Moisés, tomó un holocausto y sacrificios para Dios. Y Aarón vino con todos los ancianos de Israel a comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Delante de Dios. Miren que si observamos estos últimos 4 versículos, desde el versículo 9 hasta el versículo 12, vamos a encontrar por lo menos 4 señales. Bueno, 5 señales de un verdadero convertido. 5 señales de un verdadero convertido. La primera, se alegra por ver la obra de Dios, en el versículo 9. Jetro se alegró. Se alegra por ver la obra de Dios. Segundo, bendice a Dios por su obra, en el versículo 10. Tercero, reconoce la grandeza de Dios. Versículo 11. Reconoce la grandeza de Dios. 4. Adora a Dios. Dice que Jetro hizo holocaustos y sacrificios para Dios, o sea que lo adoró. Y 5. Compañerismo con los hermanos en la fe. También en el versículo 12, el suegro de Moisés, Jetro, dice que comió con Moisés, Aarón y los ancianos, se sentaron juntos a comer después del sacrificio. Compañerismo. No sabemos si Jetro ya era un convertido, no lo sabemos, y si lo era, tuvo un conocimiento aún mayor de Dios.
tuvo un conocimiento aún mayor de Dios. Como creyentes, debemos examinar nuestras vidas y ver estas 5 señales. Sé que hay más, pero por lo menos comenzar con estas 5 y revisarnos, meditar si en verdad estamos en cada una de ellas, si nos alegramos por la obra de Dios, si bendecimos a Dios por su obra, si reconocemos la grandeza de Dios, si adoramos a Dios y si tenemos compañerismo con los hermanos. Miren que todo lo que le contó Moisés a Jetro termina con Jetro haciendo un sacrificio a Dios. Todo eso que Moisés le contó a Jetro terminó con Jetro haciendo un sacrificio a Dios. Cuando nosotros proclamamos el Evangelio, llevamos a las personas a creer en el sacrificio perfecto de Cristo. Eso es lo que hacemos. Guiamos a las personas, llevamos a las personas a Cristo, al sacrificio perfecto. Y así como el sacrificio de Jetro era para Dios, Cristo, nuestro sacrificio, es el único sacrificio que Dios acepta una vez y para siempre. Y Cristo es el sacrificio de cada uno que forma parte de su pueblo. Él es ese sacrificio que podemos darle a Dios, el único. Nada de lo que hagamos podemos darle a Dios. Nada, no sirve. Lo único aceptable ante los ojos de Dios son las obras de Cristo y el sacrificio de Cristo. Él es nuestro sacrificio. Él es el quien fue a la cruz en nuestro lugar. Él es nuestro sacrificio. Por el momento, nosotros una vez al mes recordamos ese sacrificio de Cristo cuando celebramos la cena del Señor. Pero un día todos comeremos juntos como hermanos delante de Dios. Como dice en el versículo 12, que Jetro, Moisés, Aarón y los ancianos dice que comieron delante de Dios. Bueno, un día nosotros estaremos juntos, comiendo juntos delante de Dios, todos los redimidos a la mesa, todos, de todas las naciones, todos los redimidos como resultado de la proclamación del Evangelio, de la locura de la predicación, como lo dice la palabra, como resultado de proclamar todo lo que el Señor ha hecho. Cada uno de esos redimidos, resultado de que se proclamó el Evangelio. Termino con este salmo, en la versión Dios habla hoy, Salmo 73, 28, capítulo 73, versículo 28, dice así: pero yo me acercaré a Dios, pues para mí eso es lo mejor. Tú, Señor y Dios, eres mi refugio, y he de proclamar todo lo que has hecho. Y he de proclamar todo lo que has hecho. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú haces que tus maravillas, Señor, que tus obras sean proclamadas, Señor, por todo lugar. Tú permites, Señor, que podamos ir
y hablarle, Señor, a las personas. Ayúdanos a poder proclamar tu evangelio, Señor, a nuestros vecinos, a nuestras familias, a nuestros compañeros de trabajo. Que podamos ser amables, Señor, que podamos dar fruto de tu Espíritu Santo, de mansedumbre, de amabilidad, Señor. Que podamos tener un buen trato hacia los demás. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz, porque eres, Señor, nuestro sacrificio. Gracias, Señor, por ofrecerte por nosotros en la cruz. Gracias a ese sacrificio ahora podemos, Señor, recordar, Señor, lo que hiciste en la cruz por nosotros. Cada mes en la cena del Señor recordamos, Señor, eso que hiciste. Y un día estaremos, Señor, todos sentados a la mesa. Gracias, Señor, a la predicación de tu palabra. Todos los redimidos comiendo, Señor, delante de ti. Ayúdanos, Señor, a comenzar en nuestras casas con el culto familiar, proclamando, Señor, todo lo que has hecho por nosotros en el hogar. Compartirlo con nuestras esposas, nuestros hijos. Y así, Señor, seguir proclamando tu evangelio en todas partes, Padre. Ayúdanos a salir, Señor, y hacerlo. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.